mecanismos para agotar antes de pasar a los mecanismos internacionales. Ok. Israel, y sobre esos canales nacionales, ¿qué trabajaron? Digamos, lo que es el marco de las instituciones que aparecen en la Constitución. Sí, tanto las instituciones donde se podían hacer denuncias como los procedimientos y los que eran más expeditos y los que podrían tardar más y todo eso. O sea, y los que, y lo que tenía que agotarse antes de pasar a la instancia internacional. Chévere. Ok. Y de acuerdo con eso, por favor levanten la mano, no les voy a pedir que hablen, solamente para tener una idea. Levanten la mano quienes han tenido oportunidad de hacer algún ejercicio de incidencia con alguna organización nacional, sea Defensoría del Pueblo, una alcaldía, lo que sea, Profe, ¿qué tipo de incidencia? cualquiera. Bueno, obviamente relacionada con derechos humanos. Bueno, Ludovico tiene la mano levantada. Ludovico, igual, No, primero. solamente no quiero que hablen, solamente quiero saber más o menos quiénes han tenido Ok. participación. Entonces está Jocelyn, está Israel, está Ludovico. Además, algún tipo de incidencia con algún organismo, ok. Norlimar también. Chévere. Ajá, y Jaylin, ok. Rafael, buenísimo. ¿Algún tipo de incidencia, de actividad de incidencia con algún órgano nacional relacionado con derechos humanos y derechos humanos en sentido amplio, ok? Eh, perfecto. ¿Hay alguna experiencia? Entonces, ahora sí, Ludovico, cuéntanos muy rápidamente a qué iniciativa te refieres. Muy rápidamente, solamente cuál fue el tema y ante quién lo hiciste. Eh, Fue una evaluación de necesidades con Caritas de Venezuela y la Organización Internacional de Migraciones. Fue nacional e internacional al mismo tiempo. Ok, ok. Y Rafael, ¿tú nos puedes contar también qué hiciste? Por supuesto, yo soy del estado de Aragua, específicamente del municipio de José Ángel Lamas, y allí iniciamos un programa donde ayudamos a las personas con escasos recursos con el tema de alimentación. Y eso hicimos un programa no solamente para ayudar a estas personas en la alimentación, sino generar un programa de alimentación balanceada que Ajá. permitiera no solamente per se llenar la necesidad de alimentarlos, sino que estos alimentos tuvieran un balance energético para el día a día de las personas. Ok, y en ese caso, ¿ante quién fue la incidencia? Con la alcaldía del municipio. ¿Ustedes le hicieron algún tipo de exigencia a la alcaldía Sí, o de recomendación, pues lo que sea? Ajá. fue a partir de unas exigencias de las comunidades, se hizo participar a la alcaldía y a partir de allí trabajamos con Corpo Salud para atender estas necesidades porque fue Corpo Salud quienes nos hizo las recetas dietéticas para estos proyectos. Perfecto. Jocelyn, cuéntanos tu experiencia. Hola, buenos días. Yo soy de aquí de la isla de Margarita, específicamente del municipio de Maneiro. Aquí tuvimos una situación bastante desfavorable para la comunidad en el mes de diciembre, donde fueron violentados sus derechos, en el sentido de que producto de las lluvias hubo varias inundaciones en las casas aledañas al sector y acudimos a la alcaldía para que resolvieran el problema de desagüe, ya que las mismas estaban ocasionando pérdidas totales y bastantes enfermedades a nivel de salud, perdón, valga la redundancia, a niños y adultos mayores del sector. Aún es una problemática que todavía no se ha resuelto como tal, pero nos mantenemos abocados al problema. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces bajemos las manitos. Tenemos algunas experiencias entonces de incidencia, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consiste ya la parte de la incidencia internacional. Pero yo quería empezar por saber qué han hecho aquí en el país, porque yo siempre digo que el primer requisito, y no es porque lo diga yo, sino porque en la práctica es así, el primer requisito para la incidencia internacional es la incidencia nacional. Es decir, nosotros no podemos estar diciendo afuera lo que no hemos intentado resolver adentro.
¿ok? Este, primero, obviamente, con las autoridades del país, pero también, y ahí ya hay un paso intermedio, con autoridades internacionales que están presentes en el país. Por ejemplo, las embajadas son siempre un espacio donde nosotros podemos presentar las preocupaciones que tenemos y pedirles a ellos algún tipo de intermediación. Obviamente los demás países no se pueden meter en asuntos internos de Venezuela, pero en el tema de derechos humanos, como ustedes seguramente sí ya saben, no existe o se relativiza el concepto de soberanía, ¿ya? No sé si estoy diciendo algo nuevo. Si es nuevo, por favor, alguien que levante la mano y me diga para saber si pasamos a otro tema o si le dedicamos menos minutos a esto. Porque en el área de los derechos humanos se relativiza el concepto de soberanía. Si es algo que ya trataron, entonces seguimos de largo. Ok. Bien, entonces, la incidencia internacional tiene que comenzar por espacios nacionales. Aún siendo internacional, como decía, puede ser a través de la embajada, puede ser, como ustedes saben, ahorita la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene una oficina, una presencia, no una oficina, tiene una presencia en Venezuela. Esa presencia en Venezuela está, eh, tiene cobertura nacional, es decir, que aunque su sede está en Caracas, tiene la posibilidad de eh, tramitar y conocer cualquier situación que se dé en cualquier parte del territorio, ¿no? Entonces, allí tenemos un espacio importante de comunicación para la incidencia, ¿no? Y el otro, por supuesto, las agencias de Naciones Unidas en el país. Ya por ahí salió un ejemplo que es el caso de la persona que trabajó con la OIM en un sondeo de necesidades, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, es importante que tengamos esto muy presente, pues si hay gente que dice, ah, yo quiero ir a Ginebra. No, no es que yo quiero ir a Ginebra. Los órganos internacionales no son un tour, no son un espacio de paseo, son un espacio de trabajo, pero ese trabajo comienza en casa. Si nosotros tenemos que empezar por hacer trabajo doméstico antes de ir a la escena internacional. Y por lo tanto, como decía, ese primer requisito de la incidencia internacional es una incidencia nacional a estos espacios y a estos espacios que mencioné y a otros, basada en qué? En documentación. Es decir, ningún espacio internacional se activa por cuenta propia. Hay gente que dice, oye, mira, pero pasó tal cosa y Naciones Unidas no ha dicho nada. Bueno, pues usted sabía y usted mandó la información. No, yo no la mandé. Ah, bueno, entonces Naciones Unidas no puede hacer nada, porque ellos no se activan. Ningún órgano de derechos humanos se activa por iniciativa directa, se activa por la información que recibe. Por lo tanto, la documentación es absolutamente indispensable para que nosotros logremos esa incidencia, esa activación de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, esto así como introducción general, antes de pasar propiamente a lo que es el sistema de protección. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? ¿Todo bien? Bueno, en cuanto al sistema de Naciones Unidas, yo me voy a referir a los órganos y algunas de las atribuciones en las que pueden participar las organizaciones de la sociedad civil. Ahí tiene muchas atribuciones, pero no me voy a referir a todas, sino a aquellas específicamente donde pueden participar las organizaciones de la sociedad civil. En primer lugar están los órganos de tratado. Tenemos 9 órganos de tratado. ¿Qué son los órganos de tratado? Son básicamente en Naciones Unidas, en el sistema de derechos humanos, existen hasta el momento 9 convenciones internacionales de derechos humanos. ¿Alguien pueda mencionar alguna de estas convenciones, de estos pactos internacionales en derechos humanos que ustedes recuerden? El Pacto de Derechos Civiles. Derechos civiles y políticos, correcto. ¿Cuál otro?
Faltan 8. Sobre algún sector de la población hay pactos, hay convenciones. No recuerdo, profe, que nos hayan dado en específico todos los pactos, creo. Ok, Nos dieron hasta ahora el derecho civiles y de derechos económicos sociales. ok, esos son los dos principales. Pactos de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales fueron los dos primeros. Después empezó a desarrollarse una serie de pactos ya sobre temas particulares o sobre grupos especiales de la población. Omar, adelante. Sí, buenos días. Tengo entendido que en esos pactos también incluye, bueno, el tema de la no discriminación, el derecho el derecho de los niños, los menores de edad, también el pacto, pues, internacional contra la mujer, digamos que contra la discriminación de la mujer, la igualdad de la mujer, también de las personas discapacitadas, más o menos por esos lados. Correcto. Has mencionado varios que tienen que ver con, baja la manito, con derechos de sectores específicos como son niñez y mujeres. También está discriminación racial, está personas discapacitadas, tortura. Hay un pacto específico sobre tortura. Está trabajadores migrantes. Se me está olvidando alguno, pero bueno, lo importante es tener en cuenta que tenemos toda una serie de convenciones, como repito, hasta ahora son 9 sobre diferentes derechos o sectores de la población. Y cada uno de esos convenios tiene como 3 partes, ¿no? En primer lugar, el primer bloque está los derechos que reconoce, los derechos que se establecen allí, ¿no? Obviamente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como ustedes ya bien saben, está el derecho a la libertad personal, el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, muchísimos derechos que caen de la identidad, que caen todos dentro del área de los derechos civiles y políticos. En el área de los económicos, sociales y culturales está la salud, la educación, la vivienda, etcétera, seguridad social, y así en cada uno de los pactos. Entonces, la primera parte de los pactos en general se refiere a los derechos protegidos, ¿no? La segunda parte se refiere a la obligación de los estados con relación a esos derechos, ¿ya? Y la tercera parte se refiere al órgano de supervisión. Es decir, cada pacto va a tener un órgano responsable de asegurarse de que los estados que han firmado esa convención realmente cumplan con lo que firmaron, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de 9 órganos de tratado, estamos hablando de los 9 mecanismos de supervisión de estos pactos, porque cada uno de los pactos va a tener como decía, un mecanismo de supervisión. Entonces, allí hay ya un primer espacio de participación de las organizaciones de la sociedad civil. En los procedimientos de los pactos está previsto que una vez que un país firma un pacto o firma una convención, queda obligado a presentar un informe periódico que varía, generalmente es cada 4 años, pero puede variar. Y en ese pacto, en ese informe, el Estado va a decir qué ha hecho para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al pacto, qué ha hecho para evitar la tortura y combatirla, e investigarla y sancionarla, qué ha hecho para evitar que haya censura y sancionar cualquier expresión contraria a la libertad de expresión. En fin, todo tiene que ir diciendo qué ha hecho en cada área, ¿no? Obviamente, los estados nunca dicen lo que han hecho mal, solamente dicen lo que han hecho bien. Y generalmente se escudan mucho en las leyes. Entonces los informes suelen ser, no, la Constitución garantiza la libertad de expresión. Eso lo va a decir Venezuela siempre, ¿no? Ahora, en la práctica hay libertad de expresión en Venezuela, ahí es donde entran lo que llaman los informes alternativos o los informes paralelos, que es un espacio que tienen las organizaciones de la sociedad civil para presentar información y poder decir, no, mira, en el último año se cerraron 85 emisoras de radio, ¿no?
Roland Carreño está preso, tal periodista estuvo preso tanto tiempo, ahorita está en libertad, pero sigue con un juicio y tiene prohibición de salir del país. Se cerraron tantos medios de comunicación, se les impidió el acceso al papel. Estoy hablando de un solo derecho, fíjense todo lo que uno puede decir. Y así con todos los demás, ¿no? Entonces, cuando se da este ciclo de presentación, de revisión periódica, lo que va a suceder es que primero el Estado, vamos a hablar de Venezuela. Venezuela es parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entonces Venezuela va a presentar, como en efecto lo hace, aunque muchas veces con mucho retraso, presenta un informe, ¿ya? Previo a la presentación del informe por parte del país, el comité le hace al país una serie de preguntas. Le dice, mire, yo quiero que cuando usted vaya a presentar su informe, me responda estas preguntas, ¿no? ¿Qué ha hecho usted para mejorar las garantías a la libertad de expresión? ¿Qué ha hecho usted para investigar la tortura? No sé qué. Entonces ahí es donde los estados empiezan a meter cuentos, ¿no? Incluyendo Venezuela. Y dicen, bueno, para mejorar la tortura, se creó una legislación que sanciona la tortura. Para mejorar tal derecho, la igualdad de la población LGBT, se creó una oficina especial en la Defensoría del Pueblo para velar por los derechos de esa población, y cosas así. Pero no te dicen lo que es en la práctica, ¿no? Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, a través de la página web del órgano correspondiente, todo eso está en el Sistema de Protección de Naciones Unidas, en la página web de la Oficina del Alto Comisionado, están todos los informes, todo eso es información pública. Entonces, como sociedad civil tenemos acceso a esos informes del Estado de Venezuela y podemos presentar nuestros informes alternativos o paralelos, donde decimos, mira, con respecto a tal tema, no vamos a decir el Estado es un desgraciado mentiroso, chavista, comunista, no vamos a tener que utilizar esas palabras, basta con presentar los hechos de manera objetiva, ¿no? Entonces, con respecto a la legislación sobre libertad de expresión, sí, en efecto, la Constitución establece esto, pero en la práctica, en los últimos 4 años que cubre la presentación de este informe, ha pasado esto y esto, ¿no? Y además, se puede sugerir al comité, pregúntele al Estado, ¿desde cuánto está preso Ronald Carreño? ¿Cuándo se presentaron los cargos? ¿Y cuándo fue la última vez que lo trasladaron a un tribunal? Por ejemplo, ¿no? No suele ser frecuente, estoy dando un mal ejemplo, porque no suele ser frecuente que el comité se dedique a hacer preguntas sobre personas en particular. Pero sí se puede preguntar cuestiones más generales, como por ejemplo, pregúntale al Estado cuáles fueron las bases jurídicas para el cierre de las últimas 84 estaciones de radio, ¿ya? Y también se pueden hacer recomendaciones. Bueno, se le solicita al comité que le recomiende al Estado la derogación de la ley contra el odio, por decir algo, ¿no? Que ha sido responsable de la detención de no sé cuántas personas. Entonces, tenemos un mecanismo que es muy ágil, porque primero nosotros conocemos lo que ha dicho, lo que le preguntó el comité. Segundo, sabemos lo que respondió el Estado. Tercero, tenemos la oportunidad de presentar hechos. Y cuarto, tenemos oportunidad de sugerir preguntas. Y quinto, tenemos la oportunidad de sugerir recomendaciones, ¿ya? Todavía nadie ha pisado Ginebra, ¿estamos claros? Todo esto se hace desde Caracas, Maracaibo, Maracay, La Asunción, donde esté. Ese es un trabajo que vamos a hacer desde nuestras casas, desde nuestro lugar de trabajo, de manera coordinada. Normalmente las organizaciones se ponen de acuerdo entre ellas. Hay un detalle, por ejemplo, con los informes, y es que los informes suelen presentarse de manera conjunta entre varias organizaciones porque cada una tiene una información particular, ¿no? Entonces, digamos que el tema, no digo que eso sea la realidad, pero digamos que el tema de todos los que están aquí es derecho a la participación política, ¿ya? Que todos los que participan en este grupo trabajan en el derecho a la participación política, pero lo hacen desde diferentes estados. Entonces, bueno,
ahí hay una oportunidad para ver, por ejemplo, cómo funcionaron los puntos rojos, ¿ya? Porque la participación política y el derecho al voto hay que ejercerlo sin coacción, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionaron los puntos rojos en Nueva Esparta? ¿Cómo funcionaron en el estado Zulia? ¿Cómo funcionaron en Caracas? Así sucesivamente. Y ahí entonces le armamos al comité un cuadro nacional. ¿Por qué es importante? Porque eso nos va a permitir identificar que no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de una política de Estado, que el voto en Venezuela no es libre. ¿Ok? Entonces, esa es una fórmula concreta de participación conjunta, o sea, no es que es mi informe, sino que no, somos varias organizaciones con presencia en diferentes partes del país que nos interesa en particular este tema. No vamos a abordar todos los derechos porque no es nuestra especialidad, yo tengo que tener dominio, por eso es que es importante la documentación previa. Yo tengo que tener dominio sobre este tema y entonces sobre eso voy a presentar información, ¿ya? Y en la medida de lo posible, pues tratar eso, de demostrar que hay políticas de impunidad, que se trata no de un hecho aislado, sino de una política de Estado, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, ahí sí, una vez que se produce la sesión del comité, que eso sí se da normalmente hasta ahora siempre en Ginebra, también es posible participar en la sesión. Hubo momentos en que la participación se hizo a distancia, durante las épocas de pandemia hubo una parte que estuvo suspendida las sesiones, después se retomaron pero sin asistencia del público, y la participación de las organizaciones entonces era a distancia. Ahorita, si mal no recuerdo, hay un sistema híbrido donde todavía es posible participar en algunos comités a distancia o directamente allá. En esa participación en las sesiones, también los comités han desarrollado un mecanismo que permite, o sea, ellos tienen dos tipos de sesiones. Tienen una sesión privada primero con las organizaciones para escucharlos directamente y que les digan, mira, desde que mandamos el informe, porque esos son ciclos largos, o sea, yo mando el informe en julio y la presentación del país es en noviembre, ¿no? Y bueno, entre julio y noviembre ya sabemos que en Venezuela puede pasar cualquier cosa. Entonces, se puede actualizar información o se puede enfatizar algunos temas que a lo mejor por la extensión, porque estos son informes que tienen que ser breves, no podemos mandar una guía telefónica. Entonces, a lo mejor por la extensión del informe hay cosas que no quedaron lo suficientemente explicadas o que yo quiero ponerme ejemplos recientes de una situación que estaba en desarrollo en el momento que se envió el informe o que estaba comenzando a evolucionar. Entonces, y ahí también podemos hacer énfasis en las preguntas, decirle, mira, el gobierno no presenta información, el gobierno no es opaco en las cifras, ustedes tienen que sacarle al gobierno cifras porque no se las va a dar con facilidad, tienen que presionarlo, ¿no? Una cosa que se me olvidó decir, ahorita que digo esto de que tienen que presionarlo, es que en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos se parte de la buena fe, ¿ya? Eso significa que se supone que todos los actores están actuando sin malicia, por decirlo de alguna manera. Y otra característica es que ustedes saben que en derecho penal en Venezuela y en todas partes del mundo rige un principio que también es parte del derecho, está recogido también en el derecho internacional de los derechos humanos, que es la presunción de inocencia. Y es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, esa carga de la prueba se invierte en el sistema internacional de protección de derechos humanos. El Estado es culpable hasta que demuestre lo contrario. No es en esos términos exactamente, pero la lógica va por allí. ¿En qué sentido? Si el Estado dice en Venezuela no hay presos políticos y yo le presento una lista de 325 presos políticos, el Estado tiene que demostrar que eso es mentira. ¿Cómo lo va a demostrar? Bueno, diciendo no, Ronald Carreño ya salió en libertad. No, el hijo de Baduel ya salió en libertad. No, fulanito de tal, ese ya está, no lo va a poder decir porque nosotros tenemos la prueba, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros afirmemos, el Estado tiene que contradecir. Y si nosotros decimos, por ejemplo, en esa reunión privada, el Estado no tiene cifras sobre esto, insístanle que le dé las cifras y el Estado no las da, ¿qué va a pasar? Que el comité va a creer que las cifras nuestras, o sea, va a creer, no, va a dar por cierto que las cifras que nosotros estamos presentando son las válidas.
Pasó hace poco con el Comité de Trabajadores Migrantes, en el que me tocó intervenir, que Venezuela no daba cifras de migrantes. Solamente se limitaba a decir que las cifras de Naciones Unidas eran exageradas. Y le preguntaron 200.000 veces, ¿dónde están sus cifras? Díganos cuáles son las personas, cuántas personas han salido de Venezuela, y eran incapaces porque no lo tienen, no está publicado, no existe en ninguna parte. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el Comité de Trabajadores Migrantes da como ciertas las cifras que nosotros presentamos, que son las cifras de ellos mismos, son las cifras de ACNUR, y son las cifras de la OIM, de la OIT, de la OIM. Entonces, esa es más o menos la dinámica de estos espacios, ¿no? Como ven, todo depende de los datos. La primera palabra es documentación. Si nosotros no documentamos a nivel nacional, no vamos a poder hacer incidencia a nivel internacional. ¿Okay? Entonces, en los órganos de tratado, una fórmula de participación y de incidencia es la participación en los ciclos de revisión periódica. Otra fórmula es a través de casos individuales. No en todos los comités se pueden presentar casos individuales. ¿Qué pasa? El comité, como decía, tiene una parte principal inicial que es el reconocimiento de los derechos, después tiene los mecanismos de supervisión, y en esos mecanismos de supervisión prevé dos áreas. Una, este ciclo de revisión periódica. Una segunda área es la de los casos individuales. Pero para los casos individuales, el Estado tiene que hacer una declaración adicional. Una cosa es que yo diga, yo acepto cumplir con todos los derechos a los que me comprometo en este pacto y a presentar los informes periódicos, pero además envío una comunicación aparte que de acuerdo con el artículo X del pacto tal, yo además reconozco la facultad del comité para recibir quejas individuales, denuncias individuales y procesarlas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el comité tiene una función cuasi jurisdiccional, actúa casi que como un tribunal. La persona envía su caso o un grupo envía su caso y ese caso, Jennifer, el micrófono, por favor. Envía su caso y ese caso es estudiado por el comité, se le envía la información al Estado, el Estado está en la obligación de responder al comité si lo que dice, lo que alega la persona es o no es cierto, y de acuerdo con eso, el comité toma una decisión y emite una recomendación que es de obligatorio cumplimiento para el Estado. Entonces, este procedimiento de los casos individuales también está abierto a las organizaciones de la sociedad civil. Hay personas que van solas al comité, pero lo normal es que las personas, las víctimas, vayan acompañadas, orientadas por una organización de la sociedad civil, ¿no? Entonces, esa es otra fórmula de participación. Ahora bien, para que los casos lleguen al comité, no solamente es necesario que el Estado haya expresamente reconocido la facultad del comité para conocer del caso o conocer de casos individuales en general, sino que además deben haberse agotado los recursos internos. Si yo no me puedo ir de la noche a la mañana al Comité de Derechos Humanos, que es el que lleva los derechos civiles y políticos, sin haber agotado los recursos internos. ¿Ya? En el caso de Venezuela, eso es relativamente fácil, el agotamiento de recursos, porque basta con que uno solicite una actuación de un tribunal y esa actuación no se dé. Estoy hablando en términos muy generales, cada caso por supuesto tiene sus particularidades, pero una vez que la ausencia de respuesta es una forma de agotamiento de recursos internos, ¿no? Porque yo no puedo estar esperando indefinidamente 5 años hasta que me den respuesta, sino que si a mí no me dan respuesta dentro de un plazo razonable, ya yo doy por agotados los recursos internos y acudo al mecanismo internacional. Por eso digo que es relativamente fácil en el caso de Venezuela, porque como Venezuela nunca contesta, entonces uno puede decir, mira, yo lo intenté, no tuve respuesta, me voy para afuera, pero me tengo que ir con la prueba de que yo intenté agotar, porque lo primero que va a decir Venezuela es que fulanito no haga todos los recursos internos. O sea, ellos no van a decir, es verdad, nosotros violamos el artículo tal del pacto, eso jamás lo van a admitir.
Ellos van a buscar siempre una formalidad para tumbar el caso. ¿Ya? Y van a decir que no era un recurso interno, no eran 2, eran 85 que tenía que agotar y solamente agoté 83, no, le faltaron 2. Entonces, ellos siempre van a buscar la fórmula para evadir su responsabilidad, ¿no? Y el otro requisito del tema de acudir a estas instancias internacionales para casos individuales, a los órganos de tratado, es que no se haya presentado a otro procedimiento. Es decir, yo no puedo, digamos, un caso de una mujer torturada, una mujer negra torturada o indígena torturada en una cárcel, ¿ya? Entonces, yo no lo puedo presentar simultáneamente al Comité de Derechos Civiles y Políticos por tortura, al Comité de Tortura por tortura, al Comité de Discriminación contra la Mujer y al de Discriminación Racial. Tengo que escoger para dónde voy, ¿ya? Y eso, bueno, la estrategia la decide uno dependiendo de, bueno, dónde podría tener más celeridad, más posibilidad de éxito, una recomendación más rápida, en fin, hay que ir evaluando por dónde me voy a meter. Y no lo puedo meter también simultáneamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tengo que escoger o me voy por el sistema interamericano o me voy por el de Naciones Unidas. Y si me voy por el de Naciones Unidas, ¿por cuál de los procedimientos? ¿Okay? Esas son algunas limitaciones. Otra facultad que tienen los órganos de tratado tiene que ver con lo que llaman las observaciones generales. Es decir, los comités de cada uno de los pactos, los órganos de cada uno de estos tratados, tiene una facultad que es la interpretación del pacto. Ellos hacen la interpretación autorizada del pacto. Pongo un ejemplo. Hay un artículo en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dice que toda persona tiene derecho al nivel más alto de vida adecuada, incluyendo vivienda, vestido y no me acuerdo qué otra cosa más. Y eso es todo lo que dice. Entonces, ¿en qué consiste el derecho a la vivienda? Hay una sola palabra en el pacto, ¿ya? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, el comité ha sacado dos observaciones generales sobre el derecho a la vivienda. Sacó una general sobre lo que significa el derecho a la vivienda y otra más específicamente orientada a lo que son los desalojos. Pero en la general, por ejemplo, dice una cosa que es muy poderosa, ¿no? Dice que uno de los principales contenidos del derecho a la vivienda adecuada, que le ponen el apellido, es la protección jurídica contra, la seguridad jurídica de la tenencia. Fíjense que no habla de propiedad, habla de seguridad jurídica de la tenencia. Eso quiere decir que si yo estoy en alquiler, debo tener también una seguridad jurídica. ¿Quién me da la seguridad jurídica? Bueno, un contrato que diga que a mí no me van a botar arbitrariamente de mi casa o del sitio donde estoy viviendo que no sea mío, ¿ya? Eso por poner un ejemplo. Entonces, ellos, esa palabra de vivienda adecuada que dice la convención, la han interpretado de manera amplia. Hablan de la adecuación cultural de la vivienda. Es decir, si yo vivo en el campo, usted no me puede construir un parapeto de 5 pisos, ¿verdad? Con techo de zinc, porque eso es contrario a lo que es la lógica de vivienda de la gente en el campo. Podría darles muchos ejemplos, pero en todo caso, fíjense que a partir de una palabrita, el comité hace toda una interpretación de lo que es el alcance de las obligaciones del Estado con relación a ese derecho, ¿ya? Y en esas observaciones generales, cuando ellos están produciendo las observaciones generales, hacen llamados públicos. Y en esos llamados públicos invitan a las organizaciones de la sociedad civil a enviar sus observaciones, sus recomendaciones y sus sugerencias sobre ese tema. Entonces, ese es otro espacio de participación. Entonces, en el caso de los órganos de tratado, mínimo tenemos estos 3 espacios de participación. El ciclo de revisión periódica de los pactos, los casos individuales y las observaciones generales. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Todo bien?
Recuerden que está activo el chat también, si tienen cualquier observación. Ahí estoy viendo que habían puesto un par de comentarios sobre los pactos y no los leí. María Elizabeth y Aymar, muchas gracias por recordarnos que está el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y la Convención contra la Tortura. Bueno, entonces, si no hay preguntas, seguimos. ¿Todo claro? Bueno, gracias. Seguimos. Tenemos entonces los órganos de tratado, tenemos también lo que se llaman los procedimientos especiales. En Naciones Unidas existen en el sistema de derechos humanos existen más de 40 procedimientos especiales. ¿Por qué son procedimientos especiales? Porque no son una convención, son un mecanismo específico, particular, creado por el Consejo de Derechos Humanos para atender una situación que puede ser temática o por derecho. Perdón, por temática o sí, por derecho. En este caso, en el caso de los comités están integrados, dependiendo del comité, entre 9 y 12 personas, es decir, un cuerpo colegiado, donde hay una participación de todas las regiones del mundo, proporcional, es decir, 3 miembros de cada región, lo que sea, ¿no? Eso es en los comités. En los procedimientos especiales generalmente es unipersonal. Hay algunos que son grupos. Por ejemplo, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias son 5 personas, uno por cada región del mundo. Pero lo demás, la gran mayoría son individuales, ¿no? Y es un experto independiente que se ocupa de ese tema, ese derecho en todo el mundo. Entonces tenemos un relator especial, así es el nombre que se les pone, relator especial sobre la libertad de expresión. Hay un relator también contra la tortura. Hay un relator sobre trata, hay una relatora, ahorita es mujer, sobre trata de personas, hay otro sobre esclavitud moderna, hay uno sobre participación de niños en guerras, hay uno sobre desapariciones forzadas, hay otra sobre derecho a la vivienda, hay uno sobre derecho a la alimentación, hay uno sobre salud, hay otro sobre sanciones, medidas coercitivas, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, unilaterales, medidas coercitivas universales. Como ven, la esclavitud, hay cantidad de poblaciones indígenas, hay cantidad, o sea, son más de 40 de procedimientos. Y cuál es las ventajas y las desventajas de los procedimientos frente a los órganos de tratado. La ventaja es que son más rápidos, parece mentira, es una sola persona, pero trabaja más rápido que los órganos de tratado. Otra ventaja es que en este caso ellos no necesitan, no hay que dar por agotados los recursos internos, es decir, en lo que yo tengo una situación, yo la puedo presentar. Y esa situación puede ser de un individuo o puede ser general, ¿ya? Por ejemplo, una que no mencioné, la relatoría sobre libertad de asociación y de reunión pacífica, ¿ya? Entonces, bueno, a ellos se les envió inmediatamente, por ejemplo, por decir algo, toda la información de la represión a las manifestaciones en 2014 y en 2017, ¿ya? Porque era una evidente transgresión al derecho a la manifestación pacífica. Pero actualmente se les ha enviado como una alerta por esta ley de la cual seguramente ustedes han escuchado hablar, un proyecto de ley que metió Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional en enero, que es sobre la fiscalización, tiene un nombre larguísimo, hacia las ONGs, ¿no? Y que supondría el fin de las ONGs en Venezuela, de las ONGs independientes. Entonces, a ellos se les mandó una alerta, digamos, se les mandó la información y dice, oye, mira, el gobierno está pensando hacer esto, ¿no? No hay que esperar agotamiento de recursos internos. ¿En qué sentido? Bueno, imagínense, aprueban la ley, entonces después se presenta un recurso de nulidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia y pasan 20 años, ¿no? O sea, eso es absolutamente inviable, eso no tiene ningún sentido esperar 20 años, como suele suceder con el Tribunal Supremo, para que suceda algo, ¿no? Y para que después le den la razón al Estado, por supuesto.
Entonces, estos son mecanismos en ese sentido más ágiles. Y como decía, pues hay por temas, como puede ser libertad de asociación, libertad de expresión, pero también por derechos o grupos específicos, niñez, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, en fin, hay una cantidad de cuestiones. ¿Cuál es el tipo de actuación que ellos pueden hacer? Pueden hacer un comunicado público. Eso también es una ventaja frente al pacto, que el pacto rara vez va a sacar un comunicado público sobre una situación o una persona. Entonces pueden sacar un comunicado público rechazando o expresando su preocupación sobre o alarma sobre un determinado hecho o situación, pero también pueden enviar una comunicación privada, decirle, oye, nos enteramos que ustedes están haciendo esta ley, pero esta ley, de acuerdo con lo que nosotros pensamos, es contraria a los estándares internacionales por esto y esto y esto y esto y esto. Solicitamos que la reconsideren, que modifiquen tal artículo, que nos manden más información sobre qué es lo que están haciendo, X, ¿no? Pero puede ser solamente una comunicación privada tratando de establecer un diálogo con el gobierno en buenos términos. Cosa que en el caso de Venezuela casi siempre termina en malos términos porque el gobierno no responde o se siente insultado y les cae a groserías o lo que sea, ¿no? También pueden ellos trabajar sobre casos individuales, como decíamos antes, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, su principal labor es el trabajo de casos, el equipo, el grupo también de expertos sobre desapariciones, su trabajo principal es sobre casos. Y ojo, que esto del agotamiento de los recursos internos, en el caso, por ejemplo, de las desapariciones, no es una situación excepcional, es decir, ahí no se exige el agotamiento de los recursos internos, pero la persona está desaparecida, o sea, es el agotamiento de los recursos. El hecho de que yo pregunté dónde estás y no me dieron respuesta, ya por ahí yo simplemente declaro la desaparición y me voy al órgano, ya sea al órgano de tratado o al grupo de trabajo. Pero en todo caso, a lo que voy es que ellos también tienen la facultad de conocer casos individuales y puede ser mucho más expedito por eso, porque no se necesita que el Estado haya hecho un reconocimiento expreso de la facultad del procedimiento especial para conocer casos individuales, como si tienen que hacerlo en el caso de los órganos de tratado. Entonces, son procedimientos muy ágiles, ¿no? Además de casos, puede conocer situaciones, como decía, por ejemplo, un proyecto de ley o una situación masiva de violación de derechos en el caso de lo que fueron las manifestaciones en Venezuela en 2014, 2019, 2017, ese tipo de cosas, ¿no? Y además hacen consultas temáticas. Ellos no emiten observaciones generales porque son una facultad exclusiva de los comités, de los órganos de tratado, pero sí tratan de profundizar sobre algunos temas, incluso de manera conjunta. Hay un documento conjunto del Comité de Trabajadores Migrantes y no, pero eso es un comité. Perdón, ese no es un buen ejemplo, pero también hay observaciones generales conjuntas. Pero en las consultas temáticas, de pronto el relator de derechos de las personas migrantes puede emitir una orientación, pero esas orientaciones suelen tener un peso importante, o sea, se convierten en un estándar internacional sobre lo que son las obligaciones de los estados. Entonces, emite una orientación sobre lo que es la detención de menores en procesos de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, que un niño no puede ser separado de sus padres, que tiene que tener acceso a una orientación jurídica por parte de un órgano de protección que se encargue específicamente de los derechos del niño. En fin, hizo una serie de recomendaciones ahí a partir de una consulta temática. Mire, me preocupa la situación de los niños que están en migración y que son detenidos. ¿Qué vamos a hacer con este problema? Abro la consulta, entonces las organizaciones de la sociedad civil tienen oportunidad de participar, ¿no? Cuando uno acude a un comité, a un procedimiento especial, uno le puede incluso hacer una recomendación de actuación. Decirle, queremos que emita un comunicado. O por favor, diríjase en comunicación privada al Estado y pregúntale tal y tal y tal cosa, ¿ya? O bueno, aquí tenemos este caso, se lo vamos a presentar para que usted se pronuncie, ¿no? Para que usted lo evalúe y se pronuncie.
Y las consultas temáticas, pues obviamente esas las hace el comité y se decide cómo, perdón, el procedimiento especial las hace y las organizaciones deciden si quieren participar y envían sus observaciones y sus comentarios, ¿no? Para que sean tomadas en cuenta. Entonces, aquí no hace falta el agotamiento de recursos internos y pueden ser presentados a otro procedimiento. Es decir, yo puedo en estos casos presentar a varios procedimientos en la misma situación. ¿Ustedes recuerdan el caso de la jueza Fiuni? Alguien que levante la mano y que diga que sí, por lo menos. Vamos a ver si... ¿Nadie sabe de lo que estoy hablando? Ok, Ludovico sí sabe de lo que estoy hablando. Ok. Bueno, la juez María Lourdes Afiuni fue una juez que fue detenida al interior del subtribunal inmediatamente después de haber acatado una decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias que recomendaba que continuara el juicio en libertad en el caso de un procesado, ¿no? Porque había pasado más de 2 años en detención. Ella hace eso y a los 15 minutos le allanan el tribunal, se la llevan presa a ella, se llevan presa a todo su personal y hay alto riesgo incluso de tortura, ¿no? En ese caso se envió la información a todas partes, por supuesto, ¿no? Y se pronunciaron simultáneamente en un solo comunicado, por llamarlo de alguna manera, el mismo grupo de trabajo de detenciones arbitrarias porque estaban sancionando a una persona que cumplió una recomendación de ellos, pero además el de violencia contra la mujer y el procedimiento no, perdón, mi mujer vino después, defensores de derechos humanos porque ella al estar acatando una decisión de un órgano de derechos humanos de Naciones Unidas se le consideraba defensora de derechos humanos y la relatoría sobre independencia de jueces y abogados. 3 procedimientos especiales simultáneamente se pronunciaron en este caso. ¿Por qué? Porque se les mandó a todos. Y después después de que se conoció que la juez había sido violada bajo custodia, hicieron otro pronunciamiento donde estaban no solamente esos 3, sino se sumaron tortura y violencia contra la mujer, ¿ya? Entonces, vemos que, y eso fue inmediato, o sea, ella la detuvieron el 9 de diciembre y el pronunciamiento el primer pronunciamiento salió el 15, ¿ya? O sea, en cuestión, perdón, el 10 de diciembre, en cuestión de 5 días, había un primer pronunciamiento conjunto por parte del Sistema de Protección de Naciones Unidas. Entonces vemos que es muy ágil comparado con lo que puede ser los órganos de tratado que sí tienen un procedimiento mucho más lento, ¿no? Entonces, bueno, estos son los procedimientos especiales. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud sobre el funcionamiento o sobre la comparación entre ambos? ¿Para dónde me voy? ¿Cómo les parece? Yo espero que en la vida real ustedes sean más participativos. Ludovico, adelante. Yo quería preguntar cómo se puede uno decidir entre qué mecanismo utilizar cuando se está vulnerando varios derechos al mismo tiempo. Sí. A ver, si es, como decíamos, si es procedimientos especiales, puedes mandarlo a varios simultáneamente, ¿no? Si es sobre órganos de tratado, ahí tienes tú que, lo que decía anteriormente, ver cuál te ofrece mayor celeridad o que una cosa importante, de pronto el mismo derecho ha sido trabajado de manera diferente por diferentes órganos, ¿ya? Entonces, a lo mejor te conviene ver, bueno, cuál de los órganos tiene una definición más amplia de ese derecho para decir, ajá, bueno, o sea, porque te metiste por una esquinita apenas, ¿no? Y estás tratando de estirar el caso lo máximo que se pueda. Entonces, bueno, no, este órgano tiene una visión más amplia de este derecho, entonces me voy por allí. Por decirte algo, si se trata de niños en condición de migración y torturados,
Bueno, hay 3 órganos a los que te puedes ir, pero yo me iría por derechos del niño, porque la Convención de Derechos del Niño es extremadamente amplia y son súper respetuosos y flexibles, ¿no? Entonces, me iría más por ahí. Pero eso eso es algo que te lo va dando la práctica, el olfato, el trabajo con los mismos órganos, o sea, esto hay que ver las definiciones que ellos tienen todas las observaciones generales de todos los órganos son públicas, ¿no? Entonces, ver, ajá, sobre este derecho, este órgano tiene una observación general más amplia, incorpora este tema que no lo incorpora el otro órgano, entonces me voy por allí. Sí, está claro, Ludovico. Sí, perfecto. O sea, que habría que simplemente priorizar y ya después de allí tomar la decisión. Correcto, sí. Vale, gracias. A la orden. Israel, Sí, profe, que es un tema que siempre me ha interesado, es como los límites entre el no prestar atención a los órganos internacionales en cuanto al tema de derechos humanos, que a veces que a veces sucede en Venezuela, que hay exigencias y no se cumplen, pero al mismo tiempo, o sea, eso es como el límite negativo, pero está el límite positivo de que hay veces que sí se restringen de hacer cosas o cambian posiciones por digamos, algún tipo de preocupación con ese tema de derechos humanos a nivel internacional. ¿Cómo identificar cuáles son las razones por las cuales el Estado se puede limitar y cuáles son las razones de hacer algo o de no garantizar un derecho humano y cuáles son las razones por las que a veces igual sí hay unos que incumplen, pero o sea, cuál es ese, yo creo, estoy protegido hasta acá y aquí de verdad es poco lo que al final termina pasando, o sea, si pudiese hablarnos de esos límites que hay, no sé si me explico. sí. Mira, yo en eso, Israel, soy muy pragmática, ¿no? Te lo voy a poner con un ejemplo que no tiene nada que ver con derechos humanos. Tú agarras a un niño que tú eres médico pediatra, y agarras a un niño acabado de nacer que pesa menos de 2,5 kilos, y tú en ese momento no estás pendiente de si eso fue porque la mamá comió mal, o porque el marido le pegaba mucho, o porque si genéticamente todos en su familia son chiquitos. Tu deber como médico es tomar todas las medidas a tu alcance para que ese niño tenga un crecimiento normal. ¿A qué voy con esto? En el caso de los derechos humanos, a mí me importan muy poco, no digo que nada, pero me importan muy poco las motivaciones del Estado. Si lo hace por mejorar su imagen internacional, si lo hace porque genuinamente cree en los derechos humanos, si lo hace porque le tiene miedo a la Corte Penal Internacional, como está pasando ahorita, eso me tiene sin cuidado. Lo importante es que cumpla con sus obligaciones. Mi vara de medir es el metro. Si el metro me dice, perdón, la balanza, si la balanza me dice 2,5 kilos, ok, quedo tranquilo. Si la balanza me dice 2,4 kilos, yo me enciendo las alarmas, ¿no? Independientemente de las razones que tenga el Estado. No sé si me explico. Ahora, dicho eso, para lo que sí es bueno tener en consideración las motivaciones del Estado, o sea, en esos dos escenarios que tú planteas de incumplimiento y desacato, o de que a veces más o menos medio cumplen con sus responsabilidades, eh, para lo que sí hay que tener eso en cuenta es para la definición de nuestras estrategias, ¿ya? En cuanto que, bueno, les voy a poner un caso concreto. Ahorita se está dando precisamente porque Venezuela ya está viendo que la Corte Penal Internacional como que viene en serio, aunque eso no es un órgano de derechos humanos, pero tiene consecuencias también sobre los derechos humanos, ¿no? Cuando están viendo que lo de la Corte Penal Internacional viene en serio, entonces ahora Tarek William Saab empezó a activar la fiscalía y a llamar gente que había sido torturada en 2014, decir, venga y échenos su cuento, ¿no? O sea, después de 9 años, o de 8 años, lo que sea, están comenzando a llamar a la gente y decir, venga y échenos su cuento, ¿no?
Entonces la persona empieza y dice, no, bueno, pero es que a mí me torturaron. No, 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 nosotros queremos saber solamente si hubo maltratos, ¿no? Y empiezan a condicionar. Bueno, obviamente ahí la motivación del Estado es que le tiene miedo a la corte y está haciendo un parapeto de investigación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro como defensores? Decirle a la corte, mire, se está configurando un patrón en Venezuela porque la Fiscalía está empezando a llamar a las víctimas de 2014 y 2017 a preguntarles qué fue lo que pasó en su caso. Pero resulta que después de preguntarles, no pasa nada, y incluso limitan el ámbito del interrogatorio y de los derechos que supuestamente ellos van a investigar. Eso configura una situación más de apariencia que de voluntad real por parte del Estado. Entonces tú le mandas esa información a la Corte y bueno, la Corte decidirá qué hace con ella, ¿ya? Pero en general, cuando a mí me preguntan, ¿por qué tú crees que el Estado actuó de tal manera? Mira, porque son unos sinvergüenzas, o sea, las razones que tenga me tienen sin cuidado. O sea, a mí lo que me interesa es que se pasaron de la raya, se comieron la luz, ¿cómo se llama? Están violando un estándar internacional, están yendo contra una convención que ellos mismos se comprometieron a cumplir. Entonces, las razones por las que lo hicieron, no sé cuáles son ni me interesa. El hecho es que lo hicieron. Entonces, no sé si eso te aclara un poco la inquietud, Israel, o si me fui por otro lado. No, sí, profe, gracias. Precisamente lo preguntaba por algo que usted comentó, que es el tema estratégico, pues, porque como que a veces uno, ajá, en dónde me sirve más presionar y en qué cosas también a veces resguardarse uno, o sea, saber hasta qué punto ellos se pueden atrever a hacerle algo a la población o a uno mismo, o sea, entonces tener esos análisis le ayuda a uno a saber su margen de acción estratégico. Has tocado un tema muy importante y es que por encima de todo está el interés de la víctima, ¿ya? Nosotros no nos podemos ir tampoco como unos kamikazes de cabeza a hacer denuncias a la loca, pasando por encima de las víctimas. Hay que tener muy consciente que nosotros podemos hacer daño intentando hacer el bien. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. O sea, cuando una organización sale públicamente en los medios de comunicación a decir que a fulanito de tal, como sucedió en 2014, que a fulanito de tal lo violaron metiéndole un fusil por el ano y resulta que la familia no lo sabía, pero yo lo hago para restregarle en la cara al gobierno su maldad, yo le estoy haciendo un daño a una persona y a su familia, ¿no? Entonces, ahí también hay que ser prudente, porque nosotros podemos generar daño. Entonces, la estrategia también tiene que tomar en cuenta eso. A mí, por decirles una cosa, yo estaba documentando situaciones de persecución a empleados públicos, en 2015, 16, por ahí, sí, a partir de cuando fueron las elecciones de la Asamblea Nacional, que ganó la oposición. A comienzos de 2016 hicimos una recopilación de testimonios, ¿no? Y hubo una persona que nos dio su testimonio y nos dijo, utilícenlo sin mi nombre, porque yo tengo mucho temor, porque ellos saben dónde vivo, porque me dieron un préstamo para mi vivienda y saben dónde vivo. Saben dónde estudia mi hija porque a uno le dan un bono para los útiles escolares, entonces uno tiene que presentar la boleta de inscripción del colegio. O sea, te conocen toda la vida, ¿no? Pero la información que ella me estaba dando era extremadamente detallada y era obvio que era una cosa que solamente le había pasado a ella. ¿Qué tuve que hacer yo? No publiqué su testimonio. Porque aún si yo no digo el nombre, pero yo digo que tiene orejas de conejo, brinca como conejo y tiene cola de conejo, van a saber con conejo. Entonces a veces uno tiene que, por protección de la víctima, simplemente no publicar una información, porque le puede hacer más daño. Asociación Civil Más Ciudadanos tiene la mano levantada. Profe, tengo una pregunta con respecto a los casos, bien sea de estrategia, bueno, los casos de estrategia que está llevando el régimen actualmente. Esto se puede tomar, por lo menos para la Corte Penal, que ellos están, por ejemplo, buscando la manera de resarcir a la víctima, resarcir
sí, resarcir el daño de la víctima. Esto, por supuesto, pararía también los casos, ¿no? El litigio. ¿Cómo sería en estos casos? ¿Cómo lo ve usted? O sea, Sí. Fíjate, ¿qué fue lo que pasó allí? Como decía, hay un trabajo, en este caso no estamos hablando de derechos humanos, insisto, esto es penal internacional, que es una materia completamente diferente. Pero ya que nos metimos, y de todas maneras hay algunas similitudes en lo que tiene que ver con estrategias hacia el área de derechos humanos, ¿no? Fíjate qué pasó allí. Como decía, se da una situación en la que la fiscalía empieza a llamar a las víctimas, ¿ya? Se da una situación en la que la fiscalía empieza a reabrir casos o a agilizar casos que estaban durmiendo el sueño de los justos de 2014 o de 2017, ¿ya? Y entonces empiezan a salir sentencias, ¿no? Y todas las sentencias son contra el soldado, contra el cabo. Ahí no hay un capitán, un coronel, un general, ahí no hay un jefe de guarnición, ahí no hay nada, ¿no? Y le dan una sentencia de 6 meses, porque bueno, no fue tortura, eso fueron lesiones no intencionales, ¿ya? Pero ellos están dando la sensación de que están cumpliendo, porque procesaron a un pobre gafo y de una sentencia bajita. Toda esa información, las organizaciones que trabajan sobre esos temas, la recopilaron y se la mandaron al fiscal de la corte. Y si ustedes observan el pronunciamiento del fiscal de la Corte cuando dice que va a continuar la investigación, una de las cosas que dice es precisamente que primero que ha habido muy pocas actuaciones judiciales, decisiones, y que las pocas que ha habido condenatorias han sido solamente contra los mandos inferiores y han sido ¿cómo se llama? Por delitos mínimos que tienen una sentencia muy baja. Entonces, está diciendo, en otras palabras, aquí se está consagrando la impunidad. Por lo tanto, yo tengo que seguir investigando porque estas investigaciones de Venezuela son mera apariencia. Pero, ¿qué es lo que le sirve al fiscal para decir eso? La información que mandaron las organizaciones, volvemos al principio, si no se documenta, no va a haber estrategia que valga a nivel internacional. Hay que documentar y enviar, porque el fiscal solo no iba a poder hacer eso. No lo iba a poder decir porque tiene que tener la información. Y la información se la mandan los familiares de las víctimas y los abogados de las víctimas. Era eso, por ahí. Sí, bueno, mi pregunta iba más hacia lo que es toda esta política que se está llevando de resarcir los daños hacia las víctimas en un Pero es que término de... el daño pasa por la justicia, perdona que te interrumpa, que si yo me fui por otro lado, pero es que el problema es que el daño pasa por la justicia. O sea, ¿qué daño y qué reparación tengo yo si el comandante de la guarnición donde yo estuve detenido durante 3 meses y fui torturada, no le pasa nada sino al pobre gafo que me abrió la puerta de la celda? Y a él le dieron 6 meses con sentencia, ejecución de la pena suspendida. Ahí no hay reparación. Claro, y bueno, ni siquiera con una indemnización eso se resuelve, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí me quedó bastante claro y tiene totalmente la razón en el término de que sin documentación no hay defensa posible. Esa es la base. Esa es la base de todo. Omar, Vale, sí, bueno, primero que nada, de verdad que gracias por esta ponencia, de verdad que todo es de verdad es súper valioso. Y mi pregunta, bueno, tomando 3 temas importantes en base a las preguntas anteriores. La primera era cómo utilizar las estrategias del Estado para que el Estado responda de forma favorable. La segunda es el tema de cómo proteger a las víctimas, tanto directas como indirectas. Y la tercera va con el tema del proceso de documentación. Si bien es cierto, hay que documentar los casos de forma muy específica, de forma muy congruente. ¿Cómo sería ese proceso de documentación y qué pasos deberíamos usar por el proceso de documentación para poder llevarlo a un relator o a una oficina de Corte Penal Internacional? perdona, me quedé pegada con la tercera y se me olvidaron las 2 primeras. Sí, o sea, en base a todo este proceso de documentación, o sea, ¿cómo podemos hacer para, va un poco más de la mano, porque cómo podemos hacer de forma estratégica para que el Estado pueda responder de forma favorable, o sea, pueda resolver el caso de forma favorable, o por lo menos dar seguimiento al caso, también sin necesidad de dañar a las víctimas, tanto directas como indirectas,
y de alguna u otra forma de que se haya el seguimiento, de que no se engavete, ¿no? De que nada más no se quede solo en una oficina. Sí. Bueno, mira, voy a empezar por lo de las víctimas. Una cosa que no dije, pero que es una condición también de todos los órganos, excepto los que tienen que ver con desaparición, es que tiene que haber una autorización expresa de la víctima. Es decir, nosotros no podemos irnos por nuestra cuenta a un organismo internacional si no tenemos la autorización expresa de la víctima. Entonces, por allí hay un elemento de respeto. Eso que decía antes, yo no puedo salir a los medios de comunicación diciendo que a fulanito de tal lo violaron con un fusil, ¿no? Si yo ni siquiera he hablado con la persona y no le he dicho, mira, yo voy a sacar esto a los medios, ¿no? Para que la persona me diga, mira, no lo saques porque mi familia no lo sabe, o yo no quiero porque no, sería una revictimización para mí, ¿no? Entonces, salvo, repito, en el caso de la desaparición o de una ejecución, porque la persona obviamente no puede autorizar, pero pueden autorizar sus familiares, ¿ya? Entonces, siempre el interés de la víctima está por delante. Y ese es un elemento bien, bien importante. Si la víctima no quiere, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo, yo tengo que respetar por encima de todo la voluntad de la víctima. Porque, como digo, hay un proceso, la mayoría de las veces hay un proceso de revictimización. Es decir, yo lo que quiero es ya olvidarme de eso, cerrar la página, pasar la página y olvidarme de este asunto porque sufrí mucho. Entonces, 2 años más tarde tú vienes y me dices que tengo que repetir el mismo cuento ante una cámara y no quiero, ¿no? Entonces, es perfectamente entendible, y ahí paso al segundo punto, es perfectamente entendible, sobre todo en una situación como la de Venezuela, que la gente tenga desconfianza o temor con relación a la denuncia. Nos ha pasado mucho en penal internacional. Ante la Corte Penal Internacional llegaron 2000 casos, y cada uno de esos casos no es individual, en algunos hay más de 20 personas, o sea, hay casos que son de colectivos, ¿no? Pero son muchísimos los otros casos de gente que dijo, yo no creo en la justicia, yo tengo miedo, o yo no quiero volver a pasar por eso, yo no quiero volver a hablar. Entonces, en el caso de Venezuela, eso es perfectamente entendible, porque bueno, tenemos 20 años de experiencia de ausencia de independencia de la justicia, y la gente no se siente con ganas, con interés, etcétera, o con confianza como para acudir. Además, hay muchísimos casos donde tenemos la experiencia cierta de que una persona hace una denuncia y termina siendo perseguida, ¿no? Pasa de víctima ¿cómo se llama? De denunciante a denunciado. Entonces, en esos casos hay que ser muy, muy cuidadosos. Y repito, lo más importante es que la víctima tiene que darnos su consentimiento. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin que la víctima haya aceptado. Y a veces aceptan hasta cierto punto y después dicen, ¿sabes qué? Me quedo aquí, ¿no? Entonces, eso suele suceder con muchísima frecuencia. Y eso me lleva a la segunda pregunta, como decía, ¿qué posibilidades hay o qué expectativas podemos tener en algunos casos de cumplimiento por parte de Venezuela? Tengo que ser completamente franca, ninguna. Venezuela ha dado miles de muestras de que no está dispuesta a cumplir con los órganos internacionales. Quizás ustedes no lo saben porque eran muy jóvenes, más jóvenes que ahorita, casi niños, pero cuando todavía vivía Chávez, salió una sentencia de la Corte Interamericana, sentencia de una corte, ¿ya? Internacional, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia, alguien se la llevó o ellos decidieron analizarla, Tribunal Supremo de Justicia, y ellos declararon que la sentencia era inejecutable. Es decir, que Venezuela no tenía por qué cumplir con eso. Y le recomendaron en la misma decisión al presidente de la República que considerara la posibilidad de salirse del sistema interamericano de protección de derechos humanos porque era injerencista y atacaba la soberanía y no sé qué más. En consecuencia, en 2013, Venezuela se anuncia su retiro de ¿cómo se llama? Del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, en la práctica, lo que te estoy diciendo es, hasta ese punto llega su voluntad, ¿no? Venezuela se salió primero del sistema interamericano de protección y después se salió de la OEA en su conjunto.
En el caso de Naciones Unidas no se ha salido porque es el único foro internacional que le queda y donde tiene la alianza de Rusia y de China, y entonces ahí siente que tiene cierta protección, cosa que no le pasaba en el sistema interamericano, no tenía ese tipo de protección. O sea, que se vaya a tratar el tema de Venezuela en el Consejo de Seguridad y los chinos se levanten y se vayan, bueno, eso significa veto, no se puede hacer más nada, ¿no? Entonces, por esa razón no se salen del sistema de Naciones Unidas. Pero eso no quiere decir que estén ahí a gusto, ¿no? Eso en la práctica es muy, para ustedes sobre todo que están comenzando en estas líderes, dice, bueno, ay, ¿para qué me metí en esto si el gobierno no hace nada? No, si les duele, si no les doliera, no habrían censurado como lo han hecho. O sea, existe una orden expresa por parte del gobierno venezolano de que no se menciona el tema de la misión de establecimiento, de la misión internacional independiente de establecimiento de hechos sobre Venezuela, que es un procedimiento adicional del cual vamos a hablar más adelante, que creó el Consejo de Derechos Humanos con relación a Venezuela. Y de eso no se puede hablar en Venezuela. Es decir, no, una censura total sobre los hallazgos de la misión. ¿Y qué es lo que ha hallado la misión? Bueno, que en Venezuela se están cometiendo, no es que se cometieron hace tiempo, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y lo dicen con nombre y apellido porque están publicando los nombres de los responsables. ¿Ya? ¿Por qué están publicando los nombres de los responsables? Porque esos informes de ellos van a la Corte Penal Internacional. Entonces, ahí es donde le empieza a doler al gobierno la cosa. Cuando son cuestiones de carácter genérico, no, pero cuando ya empiezan a nombrar con nombre y apellido, y ellos ven lo que le pasó a Putin, que ya Putin, hay más de 100 países del mundo por donde no puede pisar ni puede sobrevolar, y se le está cerrando el cerco, ahí es donde Venezuela le empieza a doler las cosas. Venezuela no, a las autoridades esas que tenemos. ¿Ya? Entonces, por eso hay que hilar muy fino en lo que son las estrategias, ¿no? Pero también hay otra cosa que es importante que tengamos en cuenta, y es que, como ustedes bien saben, las violaciones a los derechos humanos no prescriben. Eso significa que 20 o 30 años más tarde, yo no lo veré, pero ustedes van a ser los protagonistas de eso. Ustedes son los que van a tener en sus manos la posibilidad de que si hay un cambio de gobierno en Venezuela, todos los que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad paguen por lo que hicieron. ¿Ya? Entonces, de nuevo, por eso la documentación es tan importante, no para mañana, sino para el futuro. En este momento, la Junta Militar de Argentina, que violó derechos humanos en los años 70, correcto, ahí lo están poniendo en el chat, que violaron derechos humanos en los años 70, todavía están siendo juzgados los oficiales por la represión que sucedió. ¿Ya? Entonces, lo mismo ha sucedido en Chile, lo mismo ha sucedido en El Salvador, en Guatemala. Entonces, nosotros no estamos documentando para mañana ni para los medios de comunicación. Nosotros estamos documentando para la justicia en favor de las víctimas en el futuro. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener muy claro. ¿Estamos bien, Omar? ¿O algo más? Ay, tú me preguntaste, ya va, lo otro, la tercera, ahora se me olvidó la tercera. Documentación, ok. Rápidamente, documentación. Mira, existen 80 manuales, cada uno de 50 páginas o más, y yo doy un taller de 2 días, a veces completo, sobre documentación, así que no me pidas que te lo explique en 5 minutos en una forma de respuesta aquí rápida. Lo que sí puedo hacer es, a través de la asociación y del proyecto Politeya, pasarles los enlaces a algunos manuales sobre documentación, porque eso es todo un proceso, eso tiene su lógica. ¿Ok? Ok, perfecto. Muchas gracias. Aquí lo único que les puedo decir sobre documentación es algo que ya había asomado, que tiene que ver con que tenemos que ser precisos y concisos. No me sirve hablar de la dictadura castrocomunista. No, a mí lo que me interesa es hablar de fulano de tal en fecha tal en tal parte. ¿Ya? Eso es lo que me va a dar la fuerza. Tampoco me sirve la inflación de derechos que llamo yo. ¿A qué llamo yo inflación de derechos? Bueno, a que la gente trata de exagerar pensando que el caso va a ser más grave. Entonces hubo un despido de una persona por lista Tascón. Entonces no solamente se le violó el derecho al trabajo, sino bueno, entonces yo empiezo a inventar. Y se le violó el derecho al estudio de sus hijos porque lo tuvo que sacar del colegio privado
y se le violó el derecho a la vivienda porque ya no puede pagar el alquiler o la hipoteca, y se le violó el derecho al libre tránsito porque tuvo que vender el carro. No, o sea, aquí ya tenemos un derecho que es lo suficientemente grave, que es el derecho al trabajo y con el fundamento de discriminación por razones políticas. Con eso tengo más que suficiente. No tengo que ponerme a inventar. Ni derecho a la salud porque entonces ya no puedo comprar la medicina. No, no, no. O sea, sí se sabe que hay una interrelación de los derechos, pero basta con que yo sea bien concreta con el derecho principal, ¿ya? Pero repito, hay manuales que trabajan todos estos temas. Omar, de nuevo. Dime. Sí, tengo entendido que para eso No, Omar, no te estamos escuchando bien. Vale, ¿me escucho? Ahora parece que sí. A ver. Vale, sí, tengo entendido que para esos procesos se hacen preguntas periodistas, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Bueno, o sea, lo que pasa es que estamos hablando quizás de dos cosas distintas. Una cosa es la documentación nacional y otra cosa es la documentación internacional. Una está relacionada con la otra porque tú tienes que documentar lo nacional con visión de que a lo mejor no vas a poder agotar recursos internos o mejor dicho, que vas a tener que agotar recursos internos que no te hicieron caso en el país y que vas a tener que acudir a una instancia internacional, ¿ya? En las instancias internacionales todas tienen formularios, ¿ya? La gran mayoría, por lo menos, tienen formularios, hay guías, hay manuales de ellos mismos sobre cómo presentar un caso al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, cómo presentar un caso sobre temas de tortura, de desaparición, tienen formularios sobre esas situaciones. Hay otras situaciones sobre las que no hay formularios y uno, bueno, tiene que fajarse y organizar la información, ¿no? Y sí, las preguntas básicas son esas, pero también acuérdate que tenemos el tema de presuntos responsables, por qué hay responsabilidad, cuál es la norma que se violó o si no existe norma. O sea, hay muchas cosas que tenemos. Repito, es todo un procedimiento que no vamos a tener tiempo de desarrollar aquí, pero que con gusto les puedo hacer llegar a través de la asociación los enlaces a algunos manuales. Hay una organización que está muy concentrada en ese tema, que ha producido bastante información, inclusive en castellano, sobre eso. Yo, Endris. Buenos días, ¿cómo le va? Espero que bien. Una preguntita, o sea, algo que no tengo aún claro. Cuando usted habla de acudir a instancias nacionales, ¿se refiere a órganos del Estado? Es decir, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. ¿Es ahí donde debemos acudir para de repente plantear o denunciar alguna violación de derechos humanos? Por ejemplo, o sea, lo he venido repitiendo durante diferentes clases, el caso de la Guajira venezolana. En la Guajira venezolana, a diario, se vulneran los derechos de quienes habitan allá, empezando por la tranquilidad, es decir, no lo repetía, lo decía en la clase pasada. Hace poco estuve allá y hubo una frase que me llamó mucho la atención. ¿Cuál fue? Bueno, que me decían de que en La Guajira no había ley, que la ley eran ellos. Y eso nos dice, pues, de que no existe ciertamente ley, que nuestros chamos y nuestras comunidades están a manos de la nada. Entonces, no hay derecho porque alguna cosa no puedes denunciar. No sé si me estoy explicando. Sí. Nuestros chamos no pudieran, o alguna comunidad no pudiera denunciar porque automáticamente grupos armados llegarían a tratar de callarte, pues. Yo veo mucho lo que es el tema de las protestas porque duran de 3 a 4 días sin servicio eléctrico, salen a las calles y automáticamente no tienen represión por parte de la Guardia Nacional, porque no la tienen, pero sí tienen represión por grupos que
que viven en esa zona. Entonces, ¿a dónde acudir nosotros? O sea, yo hasta terminar el programa voy a tratar de tener la mayor información para saber a dónde acudir, poder acudir, cómo ayudarlo y que no se vean afectados, como dice usted, de que, bueno, si María Ipana no quiere, me está contando su situación, pero no quiere que su rostro o su nombre se vea reflejado, poderla ayudar de algún modo, pues. Entonces eso es lo que yo quiero, pues, ver si es eso, de acudir a los órganos del Estado que están enlazados con estos grupos, a dónde tengo que ir yo, o a dónde deberían ir ellos, o cómo ayudarlos. Es todo. Ok, bueno, yo, Henry, lo que pasa es que me pones a hablar de un tema que yo imaginaba que habían tratado mucho más atrás, ¿no? Te voy a decir un par de cosas muy puntuales y después una reflexión más general, ¿no? El derecho a la tranquilidad no existe. Tú dices que se les está violando el derecho a la tranquilidad. Si tú buscas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cualquiera de los 9 instrumentos internacionales que yo mencioné, el derecho a la tranquilidad no existe. Existe el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, a la libre asociación, al libre tránsito. Ya va, déjame terminar. Okay. Existe el derecho al libre tránsito, existe a la manifestación pacífica, todos esos derechos existen, pero el derecho a la tranquilidad no existe. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los derechos violados, ¿ya? Yo no puedo comentar hasta que ni siquiera tengo eso, pero te digo, esto es previo a lo que a mí me tocaba tratar. O sea, yo insistí en la documentación como un prerequisito para la incidencia, pero previo a la documentación yo tengo que saber qué es lo que voy a documentar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son los derechos violados. Lo segundo que tengo que saber es quiénes son los responsables. Y lo tercero que tengo que saber es quiénes son las víctimas. Esas son las 3 cuestiones básicas, ¿ya? Ahora, ese es el punto 1. El punto 2 es la responsabilidad por la protección, la garantía y el respeto de los derechos humanos es del Estado y solo del Estado. El Estado puede violar esa responsabilidad por acción o por omisión. Entonces, cuando tú me dices que en ese sector, en La Guajira, no se están violando los derechos por parte del Estado, sino por parte de estos grupos, tú tendrías que demostrar que son grupos que están actuando con la anuencia o complicidad del Estado y que por lo tanto hay una violación por omisión por parte del Estado. Tercero, me estás diciendo que hay una situación de que frente a los problemas que se presentan, la gente no sale a manifestar porque le tienen miedo a estos grupos. Bueno, entonces, ¿cuál es el derecho violado? ¿Es el derecho a la tranquilidad? ¿Es el derecho al agua o es el derecho a la manifestación pacífica? Eso es lo primero que te tienes que preguntar, ¿ya? Y si es el derecho a la manifestación pacífica, como me parece ser, ¿qué es lo que está pasando? Que ese derecho se está violentando por la ausencia de un Estado que ha dejado que ese territorio sea gobernado por grupos armados irregulares, ¿verdad? Y que por lo tanto, pero que hay una, y tú tienes que demostrarlo, que hay una, ¿cómo es que se llama? Complicidad o anuencia, y que por lo tanto el Estado es responsable por omisión. Ajá. Pero hay un punto adicional, y es, ¿qué le pido al órgano? ¿Ya? ¿Qué le pido al órgano? ¿A cuál órgano voy a ir y qué le voy a pedir? ¿No? Entonces, ¿qué le voy a pedir? Que se comunique con el Estado y que presente la situación, ¿cómo se llama? Que exprese preocupación por la situación de los indígenas en La Guajira. Entonces, ¿a dónde me voy? Me voy a una relatoría que tenga algo que ver con derechos de los pueblos indígenas para explicar la situación general de abandono en lo que están los pueblos indígenas. Porque no es solamente entonces el problema de la participación de la protesta pacífica, sino que también es su derecho al agua y otros derechos humanos que están siendo violados por la presencia de actores externos a su territorio. Eso es una posibilidad. Entonces me voy para el grupo a un ¿cómo se llama? Procedimiento especial que tenga que ver con pueblos indígenas. Otra opción es que me vaya específicamente al punto de libertad de asociación, perdón, de manifestación pacífica, porque ese es el único que me interesa. Bueno, perfecto, eso también es una posibilidad. Eso lo tienes que decir tú, ¿ya?
Eso lo tienes que decidir tú. Si se trata de situaciones generales, no tienes que tener la anuencia de las víctimas, el consentimiento de las víctimas. ¿Ok? Ahí basta con que tú presentes la situación en general en nombre de la organización tal, ¿ya? Que ha documentado esa situación. Pero y como está, y como dije antes, si te vas a un procedimiento especial, no tienes necesidad de agotar recursos internos, ¿ya? Que creo que sería este el caso, porque tú no estás presentando un caso individual. Los casos individuales se presentan ante el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o al pacto que sea, dependiendo del caso, pero ahí sí la señora fulana tiene que darte tu consentimiento, ¿ya? Entonces, como ves, esto tiene muchas ramificaciones. Aquí hay gente que pasa un posgrado entero hablando de esto. A mí me dijeron que lo hiciera en 2 horas, eso es absolutamente imposible. Yo les estoy dando pinceladas generales, pero no podemos pretender agotar todas ¿cómo se llama? Las opciones y que ustedes salgan de aquí directamente a presentar un caso. Porque esto es apenas una abrebocas para que ustedes sepan que esto existe y para que queden con ganas de seguirse formando, ¿ya? Pero te digo, esto puede ser un posgrado de 3 años, ¿ok? Y lo es. Derechos humanos, pues, son posgrados de 2 o 3 años, entonces aquí estamos dando abrebocas. Yo espero que esto que te haya dicho te dé por lo menos la perspectiva de los diferentes ángulos por donde se puede abordar y cómo en unos casos vas a tener que tener la aprobación de la señora y el consentimiento de la señora, en otros casos no. Si te vas a meter por la cuestión específica de la manifestación o si vas a abarcar el tema más amplio de lo que es la presencia de grupos armados, entonces te vas a órganos diferentes. ¿Me explico? No sé si eso te aclara. O sea, lo que quiero es darte la claridad aquí es que esto es una telaraña y hay que ver por dónde no se mete. Sí, como le dije, yo he venido haciendo la misma pregunta en 3 clases diferentes y créame que he tomado nota y he elaborado o estoy tratando de elaborar un concepto que me, que me ayude a ponerlo en práctica a futuro, pues, porque es al final es ahí donde mi organización trabaja, en la subregión Guajira, en el estado Zulia. Entonces, muchas veces nos topamos con que, bueno, los vecinos nos comentan, nos mencionan, pero solamente buscan, uno quiere que salga al flote, pero ellos quieren dejarlo en eso, en un comentario. Entonces, como tener nosotros las herramientas para presentárselos a ellos y bueno, que ellos poderlos convencer de alguna manera, viéndolo, dándoles ver de que se les está violando ciertamente sus derechos. Pues, sí, así que sí me queda claro ciertas cosas más. Así que... Te diría 2 cosas más, Johendry. En primer lugar, a mí me pidieron que hable sobre mecanismos internacionales de protección. Yo no sé si ustedes en alguna parte de este ciclo formativo han hablado o van a hablar de educación en derechos humanos. O sea, muchas veces la gente no denuncia porque no sabe que le están violando un derecho, ¿ya? Les parece normal que, bueno, que la Guardia Nacional matara qué, o que haya un grupo armado que fastidie mi territorio. Eso la gente lo ve como normal. Yo recuerdo hace poco el año pasado, haciendo unas entrevistas con migrantes y había una parte de las entrevistas en las que les preguntábamos si habían sido víctimas de algún tipo de problemas durante el tránsito. Y les mencionábamos varias cosas. Les mencionábamos si si alguien había tenido una expresión negativa, xenofóbica contra ellos, si los habían robado, si habían sido víctimas de extorsión, etcétera, ¿no? Y de pronto decían que no. Y más adelante se les preguntaba concretamente si al pasar por la frontera tuvo que pagar. Y decían, bueno, sí, claro. Pero arriba cuando le preguntamos extorsión decían que no. Entonces fíjate que la gente ni siquiera tiene claridad sobre lo que son sus derechos. Ni siquiera, porque sí, porque todo el mundo cobra, pues o sea, eso es normal, ¿no?
Entonces, la educación en derechos humanos también es importante para que la gente aprenda sus derechos, pero no es tema de mi presentación de hoy. El otro punto, insisto, sin la anuencia de las víctimas no se puede hacer nada. La gente tiene todo el derecho a hablar contigo y decirte, esto solamente es un comentario, no lo repitas. Y tú tienes que aprender a respetar eso. Entonces, en esta clase, en las dos anteriores y en las que siguen, vas a hacer la misma pregunta y la respuesta va a ser la misma. Sin la anuencia de las víctimas, tú no puedes hacer nada. Sin su consentimiento, no puedes hacer nada. Y lo tercero es que ustedes están comenzando, pero hay organizaciones especializadas. Y tú, en el caso tuyo, tienes dos. Tienes el Comité de Derechos Humanos de La Guajira y tienes la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia. Una tiene sede en Maracaibo y la otra tiene sede en La Guajira. Entonces, no se metan solos en esto. Ustedes no son defensores de derechos humanos. Ustedes son jóvenes que están en un proceso de formación. Entonces, no tienen ninguna necesidad de darse de las de héroes y andar metiéndose a la loca en las cuestiones. Tienen una información, quieren documentarla, busquen apoyo en una organización con experiencia. Y estas dos organizaciones tienen muy buena experiencia en eso. Entonces, mi recomendación para ti y para todos. Busquen el apoyo de organizaciones, hagan alianza con las organizaciones de derechos humanos, que son muchas y que tienen muy buena experiencia y años de trabajo en esto. ¿Algo más? No, excelente todo. Muchísimas gracias. Bueno. Me voy mucho más claro. Ok, listo. Bueno, me quedan algunas cositas más. Yo quería hacer un paréntesis para recibir también sus impresiones, interrogantes y todo eso. Y creo que por ahí avanzamos bastante. Me quedan otras 3 áreas donde podemos hacer incidencia en los organismos internacionales. Existe en el Consejo de Derechos Humanos, algunos de ustedes a lo mejor lo han escuchado hablar, el examen periódico universal, que se caracteriza por eso, por ser un examen, es decir, ahí todos los estados van a estar con la lupa puesta, por decir en el caso nuestro, en Venezuela, una vez cada 4 años, por eso es periódico, y es universal porque todos los estados que forman parte de Naciones Unidas pasan por este examen. ¿Ya? Es un ciclo de 4 años, como decía, en el cual el Estado debe rendir un informe sobre todos los derechos, independientemente que sea o no parte de una convención o de un pacto. No importa si Venezuela no ha firmado la Convención contra la Desaparición Forzada, por decir algo. Eso no la exime de ser examinada en este pacto, en este mecanismo, por las posibles violaciones a los derechos que están involucrados en lo que significa una desaparición forzada, que son varios derechos, ¿no? Entonces, no importa que el país no haya firmado una convención especial sobre migrantes, igualito va a tener que rendir cuenta de por qué el Estado está en esta situación. Incluso los demás estados le pueden decir, mire señor, firme este pacto. ¿Ya? Entonces, el examen es un examen muy abierto, donde participan todos los estados, son examinados todos los estados por todos los estados. ¿Ok? Como decía, es un ciclo de 4 años, y aquí también hay un espacio de incidencia porque los estados presentan su informe y después de eso también lo que llaman los terceros interesados, que son las organizaciones de la sociedad civil, pueden enviar contribuciones que comienzan con lo que es la revisión del ciclo anterior. Ya vamos para el 4º ciclo. Venezuela acaba de presentar su 3er ciclo a comienzos de este año. Y entonces allí se presenta, después hay una serie de recomendaciones por parte del Consejo de Derechos Humanos al Estado para que mejore el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Entonces, con base de las recomendaciones del último ciclo, las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar observaciones y decir, mire, el Estado no cumplió con esta recomendación, al contrario, hizo tal y cual cosa, sigue habiendo problemas con tal sector, la Guajira sigue tomada por grupos armados irregulares a pesar de que, con la anuencia del Estado, a pesar de que se le
recomendó tal cosa en el ciclo anterior, etcétera, 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 ¿no? Todo eso se puede decir. En esto solamente participan en el debate, solamente participan los estados. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es hacer estas contribuciones, que es como un informe también paralelo, con una limitación de páginas específica, y hacerle llegar a los estados los temas, las preguntas y las recomendaciones. ¿Cómo se hace esto? A través de las embajadas. Las organizaciones de derechos humanos por tema van viendo, bueno, a esta embajada, porque los países, todos los países, incluyendo Venezuela, pero no lo crean, todos los países tienen temas prioritarios en la agenda de derechos humanos de Naciones Unidas. ¿Cuál es el tema prioritario de Venezuela? Sanciones. No le hablan de otra cosa, pues eso es lo único que les interesa. Y el desarrollo de los pueblos, que nadie sabe en cómo se come ese, pero ellos son expertos en temas vagos y generales para no caer en cuestiones más particulares y específicas como la violación a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Entonces, cada estado tiene una agenda en materia de derechos humanos, áreas prioritarias. Por decirles un caso, a Suecia tiene un compromiso histórico con los derechos del niño. ¿Ya? Estados Unidos con la libertad de expresión. Francia con detenciones arbitrarias. Y así podemos seguir. Y lo mismo en América Latina, hay países que tienen más énfasis en derechos de los pueblos indígenas o en defensores de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, uno va haciendo como un mapeo. Bueno, a mí me interesa la libertad de expresión. Entonces, bueno, ¿cuáles son los países que están interesados en este tema? De manera que yo, el informe que preparé, porque ya lo preparé y ya lo envié dentro de cierta fecha, hay que mandarlo con bastante antelación también. Entonces ahora empiezo a ver cuáles son los países interesados y me comunico con ellos y les digo, mira, nosotros, las organizaciones X, Y y Z que trabajamos el tema de la libertad de expresión, pero no voy solo, es un trabajo que hay que hacerlo en red y coordinadamente, porque la embajada no le va a dar 5 entrevistas a 5 tipos que llegan por separado, que ponerse de acuerdo, ¿ya? Entonces, se le dice a la embajada, mire, nosotros trabajamos este tema, sabemos que es un tema de interés para ustedes y queremos hacerle conocer lo que tenemos al respecto. Entonces, ustedes van a la embajada y le echan el cuento de qué fue lo que consiguieron en materia de libertad de expresión, diciendo, bueno, el gobierno se había comprometido a hacer tal cosa, lo que nosotros estamos viendo es que incumplió con ese compromiso por esto y esto y esto, hay tantas estaciones cerradas, tantos radios, tantos periódicos que ya no salen, no sé cuántos periodistas presos, no sé qué, bla, 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 hay una ley contra el odio, etcétera, etcétera. A ustedes les interesan estos temas y nosotros queremos que ustedes le hagan al Estado tales preguntas y le hagan tales recomendaciones. Entonces, de una vez uno les también, así como hace con los comités, le dice, bueno, cuando llegue el momento, ustedes al Estado pregúntenle tal cosa y recomienden tal cosa. Entonces, esa información la va a pasar la embajada a su cancillería y la cancillería, bueno, es la que en definitiva decide si hace o no hace esas preguntas. Venezuela, las organizaciones de Venezuela tienen una muy buena experiencia de incidencia internacional en el caso del EPU y por lo general todas las recomendaciones y todas las preguntas que nosotros pedimos que se hagan, en efecto los estados las hacen porque están bien documentadas, palabra clave nuevamente. ¿Okay? Entonces, bueno, el examen periódico universal es otro espacio de incidencia internacional en el ámbito de Naciones Unidas. Luego está el Consejo de Derechos Humanos, que tiene reuniones periódicas a lo largo del año. Son tres sesiones ordinarias, además de los ciclos del examen periódico universal. Y allí ellos tienen lo que llaman los diálogos interactivos, que es que en el caso de Venezuela, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, por una resolución en la que se le pide al Alto Comisionado, tiene que presentar un informe o una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, después de lo cual hay un diálogo interactivo donde los estados participan, dicen cuáles son sus preocupaciones en relación con la situación de los derechos humanos en Venezuela, y después participan también las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ahí también hay un espacio de participación y de incidencia. Acaba de ser esta semana, tuvimos el martes, sí, el martes tuvimos un diálogo interactivo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el miércoles con la misión de establecimiento de hechos, de la cual voy a hablar después, ¿no?
Y en ambos espacios hubo organizaciones que tomaron la palabra y expusieron sus preocupaciones y le hicieron recomendaciones al Consejo en este caso. Porque mire, diga, señores del Consejo, pídanle a Venezuela tal cosa o pídanle al alto comisionado que fortalezca X, Y o Z, ¿no? Para participar en estos espacios, sí es necesario que las organizaciones tengan lo que se llama estatus consultivo. Es decir, no cualquier organización puede llegar a Naciones Unidas, pasar y agarrar un micrófono, ¿ya? Para eso, son solamente las organizaciones que tienen una acreditación especial. Por lo general, son organizaciones de carácter internacional que tienen esta acreditación especial que les permite tomar el micrófono, ¿ya? Claro, después de todo un procedimiento, entonces son 10 cupos y bueno, hay que levantarse muy temprano un día para poder quedar en la lista de oradores, ¿no? Pero en todo caso, a lo que voy es que a través de un sistema de alianzas, de cercanía, de relacionamiento entre las organizaciones de Venezuela y las organizaciones internacionales que tienen estatus consultivo, estas organizaciones pueden pedir el derecho a palabra y cedérselo a una organización nacional, ¿ya? Entonces, en este último debate, por ejemplo, en este último diálogo interactivo, una de las organizaciones internacionales que pidió la palabra fue Civicus, que es una organización que trabaja sobre temas de sociedad civil en general, pero la que habló fue una representante de Espacio Público, que es una organización venezolana que trabaja temas de libertad de expresión, ¿ya? Hay muy pocas, creo que yo recuerde una sola, hasta donde recuerdo, organización venezolana con estatus consultivo, que es Aula Abierta, por cierto, del estado Zulia, nacida en el estado Zulia. Y Aula Abierta el año pasado me cedió a mí su espacio. Este año fuimos juntos, hablaron ellos, pero la presentación la hicimos de manera conjunta. Hubo la Federación Internacional de Derechos Humanos, que tiene su sede en Francia, le cedió su espacio a Provea y Provea tomó la palabra. Hubo una indígena Pemón que habló en el espacio del Centro para los Derechos Civiles y Políticos, si mal no recuerdo qué organización internacional le cedió el espacio, pero en todo caso hubo como 4 o 5 intervenciones de las 10 que fueron de organizaciones venezolanas de derechos humanos, pero que trabajan en la alianza, que tienen un buen contacto con organizaciones internacionales. La otra fue la Organización Mundial contra la Tortura, le cedió espacio también a otra organización venezolana, ¿no? Entonces, de esa manera se desarrollan estas alianzas. Esto es un trabajo de años, por supuesto. No es que mañana yo levanto el teléfono y llamo a una organización internacional y dice, hey, mire, yo quiero intervenir, ¿no? Sino que esto es un trabajo de años de vinculación y de trabajo conjunto y de generación de confianza. También ante el Consejo de Derechos Humanos, otro trabajo que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil, también generalmente en alianza con organizaciones internacionales de derechos humanos, es el impulso de resoluciones, ¿ya? Como decía, el alto comisionado presenta esta actualización oral y presenta un informe una vez al año sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por una resolución del Consejo de Derechos Humanos. Esa resolución no sale de la nada. Esa resolución es impulsada por la sociedad civil, ¿ya? Es la sociedad civil la que habla con los estados y le dice, mira, la situación de Venezuela es inaguantable, tenemos que crear un mecanismo especial que esté más atento a la situación, que Venezuela esté en la agenda del Consejo de Derechos Humanos todos los años para saber lo que está pasando en el país, para que el Estado rinda cuenta sobre lo que está sucediendo. Entonces, generalmente se impulsa la resolución. Lo mismo fue con la misión de establecimiento de hechos. O sea, la iniciativa no la toman los estados, sino que la toma la sociedad civil. A veces la pueden tomar los estados, pero generalmente la toma la sociedad civil, y la sociedad civil dice, mira, es necesario que el Consejo tome medidas con relación a esta situación. Aquí nosotros les proponemos que hagan una resolución sobre esto, donde ustedes pidan X, Y, Z, ¿no? Entonces, bueno, se habla con algunos estados, ellos se ponen de acuerdo y presentan un proyecto de resolución conjunta, pero el trabajo de fondo de hormiguitas lo ha hecho la sociedad civil. Entonces, esa es otra forma de incidencia, ¿no? El impulso de resoluciones. Como vemos,
tanto la reunión del martes como la del miércoles es resultado de 2 resoluciones que mantienen a Venezuela en la agenda internacional a causa de un impulso por parte de las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil. Para que veamos la importancia que puede tener la sociedad civil en el ámbito internacional, ¿no? Y ahí es donde Venezuela se pone verde de la ira. Y eso es lo que nos interesa, que ellos sepan que hay una supervisión, que hay quien está levantando la voz en nombre de las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, con los órganos también, así como con y ya con esto cierro, uy, ya es la hora, con los órganos hay que cultivar la relación con el personal, ¿ya? Y hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, todos los expertos de todos los órganos de protección de derechos humanos, sean órganos de tratado o sean procedimientos especiales, son ad honorem. Ninguna de esas personas cobra y manejan todos los países del mundo. Por eso es tan importante que nosotros seamos precisos y concisos, que utilicemos un lenguaje adecuado, sin inflación de derechos y cultivando esa relación, porque hay que caerse a codazos para que te paren, que te pongan atención, cuando al mismo tiempo está la situación de Siria, la de Myanmar, la de Rusia, la de Ucrania, la de no sé dónde. Entonces, bueno, hay que realmente tener muy buena documentación, con mucho peso, con muchos datos que sean fuertes y estén bien sustentados para poder llamar la atención de estos órganos. Y se me pasó un minuto, me disculpan, lo dejo hasta aquí, no sé qué más tenemos por ahí. Gracias. Profe, ¿quiere hacer una ronda de preguntas o ya damos por concluida la clase? Por respeto a ustedes, yo la daría por concluida, a menos que haya una última inquietud que quieran formular. Por supuesto, yo estoy a disposición. O sea, yo tengo unos minutos, no tengo problema. Yo les decía más por respeto a ustedes, pero yo me puedo quedar unos minutitos más, no hay problema. Bueno, yo en el caso de que tengan alguna duda, los muchachos, de igual forma, hasta los momentos nadie ha levantado la mano, entonces yo creo que podríamos dar por concluida la clase. La verdad, muchísimas gracias, bastante completa la clase. La manera de explicar fue bastante sencilla, por lo menos para los no abogados o los que no están estudiando esta área de leyes. Fue una clase bastante digerible y muy completa. Hizo que cayéramos en cuenta con muchos ejemplos venezolanos en la situación en la que nos encontramos actualmente. La verdad, muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy, a los que intervinieron y de alguna u otra forma ayudaron a que la clase se diera siempre de la mejor manera, con todas sus preguntas, inquietudes y comentarios. Y bueno, profe, si usted quiere decir algo antes de cerrar. No, bueno, solamente animarlos. Es un camino difícil, pero no imposible. Pensemos a largo plazo. Ya saben, documentar, y yo me comprometo a hacerles llegar a través de la asociación la información de los manuales que existen sobre documentación, y anímense después más adelante también a formarse en esa área. Excelente, profe. Bueno, de nuestra parte estaremos atentos a los libros, los manuales que nos va a estar enviando para compartírselo a los muchachos. Bueno, muchachos, que pasen súper feliz tarde, que tengan buen almuerzo y que nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Un placer.